Bien, siguiendo con la explicación del análisis Porter, ahora vamos a ver ya más en profundidad cómo se determina la intensidad de cada fuerza. Entonces, antes de entrar a este video, el estudiante ya debería saber de memoria muy claramente cuáles son las fuerzas que componen el modelo. Y lo que vamos a hacer ahora es entender o analizar cada una de las fuerzas y cómo se determina su intensidad. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que cada fuerza, cada una de esas 5 fuerzas está compuesta por factores. Y entonces en este video vamos a ver qué factores son los que componen cada fuerza. Entonces, vamos primero con el poder de negociación de proveedores. Y tenemos nosotros que esta fuerza está compuesta por 7 factores: concentración de proveedores, importancia del volumen para los proveedores, diferenciación de insumos, costo de cambio, disponibilidad de insumos sustitutos, impacto de los insumos e integración hacia adelante. Entonces, cada uno de estos factores contribuye a que el poder de negociación de los proveedores sea alto o bajo. Y recuerden ustedes que si el poder de negociación es alto, los costos tienden a ser altos y en ese sentido la ganancia de la industria tiende a ser baja. Entonces, es una cadena de relaciones causa-efecto, como hemos venido hablando desde el inicio de Progreso 2, ¿ya? No es necesario que se sepan de memoria cada uno de estos factores. Hay un artículo que está citado en la presentación del profesor Ernesto Baena, que explica cada uno de estos factores. Entonces, basta con saber que el poder de negociación de proveedores está compuesto por 7 factores. Siguiente fuerza es la rivalidad entre competidores. Y allí nosotros tenemos una lista más grande de factores que están en pantalla. Son varios factores, más de 10, sobre los cuales nosotros tenemos que analizar. Nosotros lo que tenemos que hacer en el análisis Porter es identificar de estos factores que están listados cuáles yo puedo investigar, sobre cuáles yo puedo encontrar información para determinar si la rivalidad entre los competidores es alta o baja. Porque si yo sé que la rivalidad entre los competidores es alta, eso me va a decir que el atractivo o la rentabilidad o las ganancias de esa industria van a ser menores, ¿ya? Entonces, al igual, esto está explicado en el artículo del profesor Baena. Sobre el poder de negociación de compradores, la tercera fuerza, tenemos esta lista de factores. Está en pantalla. De igual manera, con la amenaza de nuevos competidores, están allí, se listan en la pantalla. Y finalmente, la última fuerza, que es amenaza de productos sustitutos, que tiene menos factores. ¿Ya? Ok, entonces, lo que hemos visto en este video es que cada fuerza, cada una de las 5 fuerzas que ya sabemos, que ya nos aprendimos, está compuesta por factores. Y esos factores son los que yo tengo que investigar. Yo tengo que encontrar información sobre esos factores para determinar la intensidad de cada una de las fuerzas. Si es que yo logro determinar la intensidad de cada una de esas fuerzas, voy a saber si la industria genera ganancias o no, o si genera buenas ganancias o pocas ganancias en el largo plazo, ¿ya? Una cosa importante sobre esto: algunos de estos factores afectan las ganancias o la intensidad de la fuerza de manera directamente proporcional. Es decir, si hay mucho de ese factor, entonces la intensidad sube. Pero hay otros factores que en cambio afectan a la fuerza inversamente proporcional, de manera inversamente proporcional. Es decir, mientras más hay del factor, menos intensa es la fuerza, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes como estudiantes tengan a mano la referencia del artículo y sobre todo entiendan, cuando ya escojan el factor
correspondiente a cada fuerza si es que ese factor le afecta a la intensidad de la fuerza de manera directa o de manera inversa. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño... No, hasta ahí.